M presentan la opinión de Álvaro Rosero León. Muy buenos días, son las 9:13. Me encanta estar contigo a esta hora. Gracias por escuchar XFM, Democracia M, y por estar al pendiente de Democracia TV, nuestro canal en YouTube. Cerramos esta semana en que básicamente he estado hablando de la ciudad de Quito y quiero hacerlo más bien inyectando un poquito de realismo y de optimismo en mi modesta lectura, y que la quiero compartir contigo. Si bien, si miramos el presente y si miramos hacia atrás, es poco de lo que podríamos agarrarnos para sentir aliento, para sentirnos optimistas y para creer que esto puede mejorar. Me refiero a la situación de la ciudad. Antes de que se abra el micrófono, comentábamos aquí adentro que es una ciudad que carece hoy por hoy, en medio de sus fiestas, de grandes eventos, que carece de grandes obras, que carece de grandes sucesos, de hechos que representen, que vayan de la mano con lo que es Quito, su historia, con lo que es el aporte de Quito para el país, con lo que somos en realidad. Y esta es una situación que evidentemente va sumando elementos que en este último tiempo los hemos visto, es decir, y no les damos la importancia que tienen en su momento. Alguien me mencionaba aquí, la tribuna de los chiris ya no existe, pero absolutamente cierto que eso también afecta lo que solía ser nuestra identidad, lo que éramos los quiteños, ¿no? Cositas que van minando al final para llegar a un punto en el que cuando decimos pensando en Quito, ¿qué se te viene a la mente? Probablemente se te viene poco, se te viene nada. Pero quiero compartirte una visión mía. Tiene que ver con que, al parecer, al menos si pensamos a futuro, sí tenemos de dónde agarrar para cierta esperanza que parte necesariamente de la corresponsabilidad. Es decir, no solo de regresar a ver a gente que pueda venir a resolver problemas, sino a que nosotros seamos los directos responsables de que esa gente pueda llegar a resolver los problemas. Entonces, parto por el escenario que aparentemente hoy nos domina. Desde el escenario en donde tenemos un alcalde candidato a la reelección. Michael Aulestia, concejal, hace unos minutos nomás ya estaba analizando el problema que esto significa, ¿no? Porque imagínate, hemos vivido en campañas políticas y hemos tenido un alcalde que no se ha alejado de su posición partidista ideológica estando en funciones, incluso por eso fue sancionado. Lo que quiere decir que ha estado regularmente en campaña. El alcalde de Quito, que se preparó fantásticamente bien, al contrario de quien promovía el proceso para una revocatoria campaña, y que ahora anuncia que va a ser candidato a la reelección. Entonces uno puede presumir que su gestión se va a volver a resumir en lo que le queda en campaña. Esto tiene enormes riesgos para la ciudad, porque entonces entendemos que las decisiones que él se comprometió con tomar se van a seguir aplazando. El control del transporte público, probablemente la clave, la más importante y la de mayor perjuicio para la ciudad. Tenemos entonces al actual alcalde Muñoz, candidato a la reelección. En el ambiente sobra decir que hay elementos para concluir, aunque él no lo reconozca, que Jorge Yunda, exalcalde de Quito, está coqueteando con la posibilidad de volver a candidatizarse. Si uno, no porque siga su día a día, pero uno se encuentra con contenido, digo, te puede estar pasando a ti, te encuentras con contenido que tiene que ver con política, en donde él es el protagonista. Él ha asumido además, o intenta asumir cierto liderazgo de una posición contraria al alcalde. Está criticando y se refiere a temas de la ciudad, etcétera. O sea, él está en una posición que podría uno juzgar y decir, vaya, al menos coqueteando con la opción de ser el candidato o de ser un candidato está. Y luego pues sabemos que Quito nos ha sorprendido ingratamente, los partidos políticos nos han sorprendido ingratamente con proponernos 8, 10, 12 candidatos en la elección.
Y esto nos lleva a un escenario de fragmentación que ha sido la razón fundamental por la que estas dos personas a las que menciono, el exalcalde Yunda y el actual alcalde Pavel Muñoz, llegaron al cargo. Claramente, por los porcentajes con los que llegaron, se debe y se debió a la fragmentación. Ahí estoy compartiendo contigo una imagen de, por ejemplo, ¿cuál fue el resultado de la última elección a la alcaldía de Quito? Entonces ahí te puedes tú dar cuenta de cómo caminó el tema, ¿no? Pavel Muñoz llegó con el 25%, detrás de él estuvo Jorge Yunda con el 22%, para referirnos a estas dos figuras. Es decir, y la elección anterior en la que Jorge Yunda resulta electo alcalde, gracias Feli, es un escenario bien parecido, incluso más dramático, porque es electo Jorge con menos del 25%. Que baste el 25 o menos por ciento para hacerse de la alcaldía de Quito es algo que debimos haber regulado y normado. Debimos haber corregido en norma y las propuestas sobraban. La más importante tal vez esta de pensar en una segunda vuelta para elegir alcalde. Al final, dos candidatos, los de mayor votación, pasarían a una segunda vuelta con la intención de darle algo más de legitimidad y que no tengamos un alcalde electo por el 25%, pero rechazado por el 75%. Esto es un escenario realmente dramático, complica las cosas. Entonces, no lo corregimos en la norma. Los partidos políticos, ¿será que esta vez, en la próxima elección, nos van a colaborar? ¿Será que esta vez aquellos que dirigen un partido político ya no lo van a alquilar para que aparezca un candidato con los recursos suficientes por un lado y por otro que aparezca un candidato que pueda ayudarle a resolver su problema de soy un partido político pero no represento a nadie, no tengo a quien poner como candidato y si tengo un mal resultado en esta próxima elección es muy probable que desaparezca? Entonces los partidos políticos se enfrentan a un reto de supervivencia que también es tremendamente perjudicial para la ciudad, porque es entonces cuando intentan encontrar estas fórmulas que abonan una vez más en dividir el espectro electoral, en esta fragmentación. ¿Y quiénes salen ganando de esta fragmentación? Pues los que tienen una base, que puede ser pequeña, que debería ser insuficiente para ganar la alcaldía, pero que en este caso, en este escenario, y ya lo hemos visto en Quito, ha funcionado. Principal beneficiado de la fragmentación, de la necesidad de supervivencia de los partidos, de todo lo que gira alrededor de esto, hoy por hoy, poniéndole nombres y apellidos, el alcalde Pavel Muñoz. Un alcalde que va a contar con la base sólida del correísmo en Quito, que en ejercicio de funciones está intentando sumar minorías, y esto es a lo que me refería en días pasados yo, y que las fiestas de Quito son un claro ejemplo de que ahí está su objetivo político electoral, ir sumando minorías. Entonces, fíjate vos, desde el tema artístico y cultural, desde el tema de las diversidades, en fin. Entonces, este 1, 2, 3, 4, 5% terminará siendo crucial para él en su aspiración de sostener el 25% con el que resultó electo la vez pasada. Jorge Yunda, que ha tenido una votación en las dos últimas elecciones de alrededor del 20%. Aparentemente hasta ahí visto, estamos ante un escenario catastrófico para quienes, por supuesto, no queremos pensar en el pasado, en quienes ya resultaron electos, ni Jorge Yunda ni Pavel Muñoz. Para quienes no estemos por su opción, suena catastrófico. Creo entonces, y ahí es donde nace mi relativo optimismo, que hay algo que diferencia la situación actual y a la que nos vamos a enfrentar respecto de elecciones anteriores. Hasta la última seccional, este era el escenario. ¿Qué es lo que no había entonces y que hoy sí existe de por medio y que es un tema fundamental? Una figura política nacional
importante. Importante, innegablemente importante. Por lo tanto, incide. Y es la del presidente de la República. El presidente de la República ganó en Quito la segunda vuelta al correísmo. En Quito, con más del 60% de los votos. Tienes una figura nacional que en Quito tiene un impacto altísimo. Pero mira cómo le fue de mal en la consulta. Un momentito. Este es el resultado en Quito de la consulta popular. Lo estoy compartiendo contigo en gráfico. Ahí tienes las 4 preguntas, el sí y el no. Si nos limitamos a ver que ganó el no y eso lo interpretamos como un fracaso y como entonces ya el presidente no representa lo que representaba en Quito, cometeríamos un error muy grave, pero estoy seguro que tú que me escuchas no caes en esas simplezas. El porcentaje de votos que obtuvo el sí, el promedio, en las 4 preguntas supera el 45%. Supera el 45%. En una campaña electoral en donde, por mucho que haya sido el presidente el que propuso la consulta, evidentemente el gobierno la propone, el gobierno defiende el sí, ¿no tuviste al presidente de la República haciendo campaña con la fuerza que pudo haberla hecho, como para que esto constituya un verdadero medidor de su potencial de él, electoral? Del otro lado tuviste a todo el mundo unido, todo el mundo. Gente incluso que votó por él en la campaña presidencial anterior. Gente que de seguro no votaría por Pavel Muñoz ni por Jorge Yunda. Gente que increíblemente decidió votar no y además decidió hacer campaña por el no. Alrededor del no estuvo todo el mundo. No es un resultado de lectura fácil de el correísmo fuerte ganó. No, de ninguna manera. El correísmo hábilmente quiso y quiere atribuirse el triunfo del no, evidentemente. Pero ahí hay una serie de elementos que jugaron para que esto ocurra. El elemento fundamental fue el engaño en una campaña, ¿no? Interpretando, diciendo cosas que nadie había dicho, diciendo cosas que no eran parte de la consulta popular, anticipándose a supuestas decisiones que se tomaría en una asamblea nacional, como eliminar los décimos, como quitar la salud, quitar la educación, en fin, una serie de cosas que al final calaron. Y que como no tuviste tú al presidente haciendo campaña con la fuerza y con el tiempo que hubiese sido lo ideal, evidentemente no constituye una medición de fuerzas reales. Pero aún así, aún con todo ese mensaje negativo alrededor de las preguntas de la consulta, aún con ese todos contra el sí, todos contra el gobierno, en Quito, que es de lo que estamos hablando, en promedio las preguntas obtuvieron más del 45%. Entonces tú tienes un actor decisivo y fundamental de cara a las próximas elecciones seccionales en lo que a Quito respecta. Estoy seguro que en lo que respecta a muchas otras ciudades, pero en lo que a Quito respecta también. Y con esto lo que hay que concluir es que la sociedad, nosotros los ciudadanos, los que no votaríamos por Pavel Muñoz ni por Jorge Yunda, tenemos que estar a la expectativa y tenemos que mostrarnos profundamente exigentes de que el candidato que represente otra opción sea un candidato que pueda garantizar una buena relación, una fluida relación con el gobierno central, que merezca el respaldo, ojalá, del presidente de la República, porque además Quito está sufriendo hoy por hoy las consecuencias de tener la pésima relación que tiene el actual alcalde con el gobierno central. Y tenemos que corregir eso de inmediato. No podemos permitir nuevamente
que los intereses de partidos políticos, de posiciones políticas, de agendas, de impunidad y demás, vuelvan a marcar un distanciamiento entre autoridad local y autoridad nacional. ¿Y cómo podría tener el alcalde Muñoz una buena relación con el presidente de la República si desde el principio se dedicó a hacer campaña en favor de Luisa González en contra del presidente de la República? ¿Cómo, para comenzar por ahí, con todo lo que ha ocurrido en el camino, con lo que ha ocurrido en estas fiestas de Quito? Entonces los ciudadanos tenemos que tener la expectativa y la exigencia de que pueda surgir una candidatura que, aunque existan nuevamente 10 más, insisto en mi aspiración de que ojalá los partidos decidan no jugar a eso y le regalen un poquito de responsabilidad a la ciudad. Pero aún en ese escenario, el candidato que represente una mejor relación con el gobierno, que cuente con el respaldo del presidente de la República para ejecutar planes y programas que se requieren, para coordinar acciones en seguridad, por ejemplo, para pensar en grandes obras para la ciudad. Debemos pensar, debemos aspirar y debemos exigir, digo, los quiteños, que se trate de alguien que además pueda conformar un gran equipo de trabajo para que en el Consejo Metropolitano garantice que las políticas no dependan, que las decisiones no dependan de repartirse el municipio y las empresas municipales. Que haya un equipo sólido, que haya técnico, que haya un equipo político, que represente lo que Quito realmente es. Porque al menos yo creo que Quito no está representado hoy. La esencia de Quito no ha estado representado en los últimos alcaldes. No lo ha estado. Y tenemos una nueva oportunidad. Y con las cartas sobre la mesa, en cuanto a, para comenzar, quienes ya aspiran a la alcaldía, entonces de ahí es donde viene mi expectativa, mi aspiración y mi confianza de que como sociedad sigamos respondiendo a la necesidad de que Quito requiere de un remesón, de reorientar nuevamente su rumbo, de volver a elegir gente seria para que dirija esta ciudad, para que nos encaminemos hacia soluciones y grandes proyectos. Soluciones y grandes proyectos. Alguien que no le tema al transporte público, a su dirigencia. Alguien que esté dispuesto a poner orden en ese aspecto, que va a redundar en beneficio de la movilidad de Quito. Alguien que se plantee, que esté en capacidad de plantearse grandes objetivos para grandes obras, sabiendo que la relación con el gobierno central va a permitir que eso suceda. Alguien que deje de politizar a la ciudad y que se dedique a trabajar. Alguien que conozca a Quito. Alguien que respete su esencia. Alguien que esté dispuesto a rescatarla. Es decir, pensar en el futuro, no anclarnos en el pasado. Esto es probable, perfectamente probable. El escenario actual tal vez no nos llena la vista, no nos llena de expectativas. Pero si somos prácticos y nos dejamos llevar incluso por los datos, en la elección que peor le ha ido al presidente, obtiene 45% y más en Quito. Su rol dentro de la próxima campaña seccional va a ser clave. El candidato que lo represente va a contar con una base muy importante. Los quiteños nos tenemos que hacer sentir para que ese candidato o candidata represente a la ciudad, a la verdadera, maravillosa, hermosa ciudad de San Francisco de Quito, que está de fiestas. Que viva Quito. Buenos días. La opinión de Álvaro Rosero León es de exclusiva responsabilidad.